Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a continuar con nuestras clases de química para el sexto grado de primaria. En esta oportunidad vamos a hablar de los cambios en la materia, más conocido como fenómenos que se presentan en la materia. ¿Cuál es el propósito de este tema? Al finalizar la clase, el alumno debe identificar los cambios que se producen en la materia. Segundo, reconocer mediante la aplicación de ejemplos un cambio físico, químico o nuclear. Sabemos que la materia, por la acción de agentes energéticos como la luz, el calor, la electricidad o cualquier otro agente energético, sufre cambios o transformaciones. Y a estos cambios y transformaciones generalmente le llamamos fenómenos. En consecuencia, la materia presenta tres tipos de fenómenos: el fenómeno físico, el fenómeno químico y el fenómeno nuclear. Vamos a hablar en forma particular de cada uno de ellos. Vamos a hablar del fenómeno físico. En una oportunidad habíamos señalado los cambios de estado físico, ¿no? El paso de un sólido a líquido o de un líquido a gas o viceversa. En estos cambios solamente había una transformación aparente, no había formación de nuevas sustancias en las sustancias que intervenían. A eso se refiere el fenómeno físico, pero vamos a señalar específicamente sus propiedades. Es un cambio temporal, pasajero, por un momento. Las sustancias que intervienen no sufren cambios en su estructura interna, no dan origen a nuevas sustancias, estas conservan sus propiedades. El cambio es reversible, se puede producir varias veces. Por ejemplo, arrugar un papel, romper un trozo de madera, doblar un clavo, hervir agua, lanzar una piedra, estirar un elástico, etc. Fíjate acá, el hielo se encuentra en el agua al estado sólido. Al pasar al líquido, sigue siendo agua, no ha habido cambio en la materia, por eso se le llama fenómeno físico, ¿no? ¿Por qué? Porque la materia mantiene su estructura, solamente ha habido un cambio, ¿no?, en su apariencia física. ¿Sí? Todos los cambios de estado físico, como ves ahí en la imagen, son fenómenos físicos. Todos conservan sus propiedades, pueden pasar de un estado a otro estado, pero siguen siendo la misma sustancia. ¿Muy bien? Hablemos del fenómeno químico. Ahí en la imagen tienes, ¿no?, la madera que ha entrado en combustión. Y al entrar en combustión la madera se va a transformar en calor, en humo, en ceniza y bastante energía térmica, ¿no? Quiere decir entonces que la madera está pasando a formar nuevas sustancias. Vamos a especificar las características del fenómeno químico. Es un cambio permanente. Fíjate, la madera se transformó en otra cosa. Las sustancias que intervienen sufren cambios en su estructura interna, dan origen a nuevas sustancias con propiedades diferentes y el cambio es irreversible, se produce una sola vez. Ejemplos: la combustión de la gasolina, la oxidación de un clavo, la digestión o la fotosíntesis. En el caso de la imagen, pues la madera pasó a formar ceniza, pasó a transformarse en humo, eso no lo podemos recuperar para formar nuevamente la madera, por eso se llama cambio químico. Es importante, joven, que también observes de que toda reacción química es un fenómeno químico. En toda reacción química hay sustancias llamadas reaccionantes que se van a transformar para dar las sustancias resultantes o el producto. Por lo tanto, va a haber cambio en la estructura interna de la materia. Bien, jóvenes,
En una oportunidad hablamos del núcleo del átomo y dijimos que tiene una zona central llamada núcleo y una zona externa llamada nube electrónica. En esta zona central llamada núcleo se va a producir una serie de reacciones químicas. A esas reacciones químicas se le conoce como fenómeno nuclear. Y lo importante de este es la liberación de gran cantidad de energía. En consecuencia, si hablamos de fenómeno nuclear, ¿qué diríamos? Es el cambio que se produce en el núcleo de los átomos y permite la liberación de gran cantidad de energía. Esa energía que se libera se puede producir de dos maneras, por fisión nuclear y por fusión nuclear. ¿En qué consiste la fisión? La fisión consiste en que un núcleo pesado se va a desintegrar en núcleos más livianos. Ese es el mecanismo de la bomba, ¿no? La fabricación de la bomba atómica. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, en la imagen el átomo de uranio, pesadísimo, 235 su masa atómica, y se va a desintegrar en núcleos más pequeños, el bario y el triptón. A la vez también se liberan, ¿no?, partículas de neutrones. Y lo que es más importante, la liberación de la energía, que viene a ser 200 megaelectrovoltios. Muy bien. En el caso de la fusión nuclear, es la unión de núcleos más livianos para formar un núcleo más pesado. Este fue el mecanismo para construir la bomba de hidrógeno. En la imagen tienes dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio. Estos se han unido para formar el helio. Además de ello, hay la liberación de energía y también la liberación de neutrones. Ahí tienes entonces las dos formas como no se produce energía nuclear. Sintetizando, la fisión significa partición de un núcleo más pesado y la fisión significa unir núcleos más livianos para formar uno más pesado. Bien. Con la teoría anterior vamos a desarrollar algunos ejercicios de aplicación. El primero dice, ¿por qué se producen los cambios o fenómenos en la materia? Ya hemos señalado que estos se producen por la acción de algunos agentes energéticos. Puede ser la luz, el calor, la electricidad o cualquier otro, ¿no?, agente energético. ¿Cuáles son los cambios o fenómenos que presenta la materia? Pues la materia tiene tres tipos de cambios o tres tipos de transformación. Dijimos llamados fenómenos: físico, químico, nuclear. ¿Sí? Tenemos en el tercer problemita dos columnas. En una está la característica de un fenómeno físico, químico, nuclear, y en el otro están, ¿no?, los fenómenos físico, químico o nuclear. Y con la teoría que has aprendido podemos relacionar. En un fenómeno químico, ¿qué tenemos? Cambio en la materia, cambio temporal, se forman nuevas sustancias, es irreversible. ¿Qué característica entonces podemos señalar ahí? Que es un cambio permanente. ¿Sí? Entonces ahí ubicaríamos el número 2. Un fenómeno físico, hemos dicho que es un cambio temporal. No hay cambio en la materia, no se forman nuevas sustancias y es reversible. Entonces busquemos qué alternativa puede estar señalando el fenómeno físico. Hablaríamos entonces de un cambio reversible. La fusión nuclear hemos señalado que es, ¿no?, la unión de núcleos pequeños, que era el mecanismo de la bomba de hidrógeno. Entonces aquí, ¿qué podríamos señalar? Unión de núcleos más pequeños. Y la fisión dijimos que es el rompimiento de un núcleo pesado en núcleos más livianos, el caso de la bomba atómica. Entonces acá sería, ¿no?, separación de núcleos. ¿Bien? Entonces nuestra respuesta sería ordenada, sería 2, 1, 4, 3. Fíjate bien, aquí solamente reconoce características y relaciones. Bien. En la pregunta número 4 vas a escribir dentro del paréntesis si el fenómeno es físico, una F, y si es químico, una Q. Para ello tienes que recordarte, ¿no?, las características del fenómeno físico y el fenómeno químico. En el físico no hay cambio
En la materia no se forman nuevas sustancias, es temporal y es reversible. Y en el químico es permanente, hay cambio en la materia, se forman nuevas sustancias y es irreversible. Quemar un papel. Una vez quemado el papel, ¿puedo regresar al papel? No. Entonces sería cambio irreversible. Hablamos de un fenómeno químico. Oxidación de un clavo. También se va a juntar con el oxígeno del medio ambiente y va a formar un óxido, ¿no? Por lo tanto, hay transformación en la materia. Es un fenómeno químico. Romper una tiza, varios pedacitos, siguen siendo tiza. Hablamos entonces de un fenómeno físico. Evaporación del agua. El agua solamente está pasando del estado líquido al estado gaseoso, pero sigue siendo agua. No ha habido cambio ni transformación en la materia. Hablamos de un fenómeno físico. La digestión de los alimentos se realiza en el sistema digestivo, ¿no? Hay una transformación de las sustancias. A eso entonces le llamamos fenómeno químico. Estirar una liga es simplemente, ¿no?, cambiar la forma de la liga. Sigue siendo liga, no hay cambio. Estaríamos hablando de un fenómeno físico. En consecuencia, nuestra respuesta sería químico, químico, físico, físico, químico, físico. ¿Muy bien? Señala y dice en qué casos son fenómenos físicos. Puede a partir de las características del fenómeno físico. Cambio temporal, no se forman nuevas sustancias, no hay cambio en la materia, es irreversible y se puede producir varias veces. Lanzar una piedra la puedo lanzar varias veces y la piedra sigue siendo piedra. No, sería fenómeno físico. Conversión del vino en vinagre, se ha transformado el vino en vinagre, sería fenómeno químico. Cristalización del yodo, simplemente el yodo no se han convertido nuevamente en cristales, siguen siendo yodo, sería fenómeno físico. Entonces, ¿quiénes son fenómenos físicos? Los que no han cambiado la estructura interna de la materia. ¿Y en qué caso se da? Lanzar una piedra y la cristalización del yodo. La respuesta sería la alternativa E. Por último, jóvenes, dice, es un ejemplo de fisión nuclear. Acuérdate qué significa fisión. Fisión es, ¿no?, el rompimiento de un núcleo mayor en otros menores. Y dijimos también que es el mecanismo de la bomba atómica. Entonces, fisión nuclear, ¿es la fotosíntesis? No, es un fenómeno químico, la fotosíntesis. ¿El mecanismo de la bomba atómica? Sí. ¿Digestión de los alimentos? No. ¿El mecanismo de la bomba de hidrógeno? No. Entonces, ¿cuál es la alternativa apropiada? El mecanismo de la bomba atómica. ¿Sí? Bien, jóvenes, para terminar este tema, no te olvides anotar en tu cuaderno la teoría de la clase, lo más preciso y sencillo, y desarrolla la práctica que se te va a acompañar sobre este tema. Por favor, la práctica desarrollada, enviarla al correo albinopazge@gmail.com. Y jóvenes, espero que observes bien el video, trata de resolver los ejercicios y la práctica que se te va a acompañar. Será, jóvenes, hasta la próxima, cuídense mucho y nos estaremos viendo.